¿qué tema quiere usted conversar? Ay, yo de una vez iba, pero con los tacos de frente. El tema de las imágenes. Entonces llega él y me dice, a ver, ¿en qué parte de la Biblia habla sobre las imágenes? Lo tenía listo de una vez. Éxodo capítulo 20. Si usted tiene la Biblia por ahí, sería bueno que lo lea. Éxodo capítulo 20, versículo 3 en adelante. Yo llegué y le dije, no tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás estatua, ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante esos ídolos, ni les darás culto. Palabra de Dios. Recuerdo que yo decía, ya con esto lo fulminé. Con esto ya no hay otra respuesta. Y él me dice, entonces no me puedo hacer ningún tipo de imagen. No, ningún tipo de imagen. ¿Tener imágenes es pecado? Sí, tener imágenes es pecado. Ya. Y entonces, ¿por qué Dios manda hacer imágenes? No, Dios no manda hacer imágenes. ¿A dónde está eso en la Biblia? Porque lo crucial de esto es, ¿dónde lo dice en la Biblia? Así le enseñan a uno fuera de la Iglesia Católica. Si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está en la Biblia, no lo creo. Recuerdo que este hermano me dice, bueno, hagamos una cosa. Primero veamos el texto dentro de su contexto. ¿Por qué? Y les voy a decir una frase, espero que se la aprendan. Un texto fuera de contexto nos lleva a un pretexto. ¿Se la aprendió? Repítela conmigo. Un texto fuera de contexto nos lleva a un pretexto. Así de sencillo. Resulta que llega él y me dice, vamos a ver. Número 1, dice Éxodo 23. Oiga lo que dice. No tendrás otros dioses fuera de mí. ¿Verdad? No tendrás otros dioses. Me hace él esta pregunta. ¿Dónde la Iglesia Católica ha enseñado que la Virgen María o los santos son dioses? Yo, siendo un evangélico sincero, yo tenía que admitirle que no. La Iglesia Católica no enseña ni que María ni que los santos son dioses. De hecho, me pregunta él, a ver, ¿cuántos dioses cree la Iglesia Católica que hay? Yo fui a catecismo de niños. Es lo primero que le enseñan a un niño. Y yo le dije, un solo Dios. En la Iglesia Católica no puede haber idolatría porque nosotros creemos que hay un solo Dios verdadero. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Un solo Dios verdadero en 3 divinas personas. Amén. Y la fe trinitaria no solo es católica, también es evangélica, porque el 95% de los no católicos creen en la Santísima Trinidad. Yo recuerdo que en ese momento, pues, yo dije, sí, pero no, es que ustedes hacen imágenes de la Virgen María y hacen imágenes de los santos. Bueno, ahora sí. Vamos a ver entonces qué nos dice el contexto del libro del Éxodo. Porque recuerden que yo les cité Éxodo 23, pero me dice este hermano, vea, vamos a Éxodo 25. Oiga, era nada más de pasar 2 páginas. Vea, 1, 2. ¿Vieron qué fácil? El contexto nos debe de enseñar de qué está hablando Dios. Dice Éxodo 25, 18. Dios le está hablando a Moisés. Y resulta que Dios le está dando las indicaciones de cómo va a ser el arca de la alianza. El arca de la alianza era un cajón más o menos de 75 metros de alto por 75 de ancho y 1,5 metros de largo.
Pero sobre el arca le dice Dios a Moisés: asimismo, harás 2 querubines de oro macizo, y los pondrás en las extremidades de la cubierta. Pondrás un querubín en una extremidad y el otro en la otra. Formarán un solo cuerpo con la cubierta a sus 2 lados. Palabra de Dios. Mucha atención, porque Dios le está mandando a Moisés a hacer imágenes. Imágenes de querubines. ¿De dónde son los querubines? No te harás imagen alguna de lo que hay en él. Pero ¿cómo es esto? ¿Será que se contradice la Biblia? ¿Se contradice la palabra de Dios? Yo recuerdo que yo había leído un libro evangélico que me decía que la palabra de Dios no se contradecía, sino que se complementaba. Recuerdo que yo llego y le digo a este hermano: vea, pero es que me parece que aquí la Biblia se contradice. ¿Y sabe qué me respondió? No, la Biblia no se contradice, se complementa. Eso es evangélica. ¿Cómo es posible que me diga que la Biblia no se contradice? Esa es mía. Sí, cuando Dios dice no te harás imagen alguna, se refiere a las imágenes de los dioses falsos, de los dioses paganos. Pero Dios no tiene ningún problema en que usted haga una imagen para rendirle culto, para rendirle honor a quien honor merece, como dice la Sagrada Escritura. De hecho, los judíos no tienen problema en hacerse una imagen del rey David. Yo no sé si ustedes saben, pero los judíos mantienen imágenes hasta el día de hoy de sus profetas. Para ellos no hay problema en tener una imagen. El problema es en tener imágenes de ídolos, es decir, dioses falsos. Por eso nosotros debemos decirle no a los ídolos, pero sí a las imágenes. Amén. Yo recuerdo que llegué, fueron muchas las cosas que hablamos. Yo llegaba y le decía: ve, hermano, es que ustedes se arrodillan delante de las imágenes. Entonces llegaba él y me decía: Josué 7:6. Josué y todo el pueblo de Israel se arrodillaban delante del arca de la alianza que tenía los querubines. ¿Para qué? Para orarle a Dios. ¿Por qué utilizaban el arca de la alianza para orar? Porque para ellos era un objeto sagrado. De hecho, les voy a poner un ejemplo muy claro. Yo sé como evangélico que la mayoría de evangélicos agarran la Biblia, la abren, normalmente la ponen en la cama y se arrodillan delante de la Biblia para orarle a Dios. ¿Será que están adorando la Biblia? No, obviamente yo no creo que un evangélico adora la Biblia, solamente que es un punto de referencia para enfocarse en la oración a Dios. Eso es todo. Es lo que hacemos los católicos con las imágenes de María, con las imágenes de Jesús o con las imágenes de los santos. Yo recuerdo que fueron muchos los argumentos. Yo llegaba y le decía: pero es que ustedes se van a la Virgen de los Ángeles. Claro, yo no le llamaba la Virgen de los Ángeles. En aquel momento, y disculpen tal vez si les suena un poco grosero, pero yo me expresaba así: es que ustedes van a donde esa piedra a pedirle que les haga milagros y se pegan esa caminada. Recuerdo que yo días antes le había dicho a mi mamá, porque ya venía la peregrinación a la Virgen de los Ángeles, y yo le dije a mi mamá: vea, yo le juro que nunca voy a ir a donde está esa piedra. Así se lo prometí yo a mi mamá. Adivinen qué estaba haciendo 15 días después. Llega y me dice este hermano: imágenes que hacen milagros. Números capítulo 21. En el libro de los Números, resulta que una vez más Dios se dirige a Moisés. El pueblo de Israel se ha rebelado contra Dios y contra Moisés. Dios les manda un castigo: serpientes en el desierto. Las serpientes empiezan a morder a los judíos y empiezan a morir varios judíos. Pues resulta que entonces se dirigen donde está Moisés y le piden a Moisés
que interceda. ¿A qué le suena eso? Interceda ante Dios por ellos. Dios se va donde Moisés y le dice que salve al pueblo de Israel. Y vean lo que le contesta Dios a Moisés. Números capítulo 21, versículo 8. Y Yahvé le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y colócala en un poste. El que haya sido mordido al ver la serpiente sanará. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un poste. Cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba la serpiente de bronce y se sanaba. Palabra de Dios. Me pregunta este hermano, dígame una cosa. ¿Qué iglesia? ¿Cuál iglesia ha predicado que Dios es tan poderoso que puede utilizar imágenes para hacer milagros? Adivinen qué respondí yo. La iglesia católica. Era la única opción. Yo no tenía otra. Solo la iglesia católica no limita el poder de Dios. Porque, vean, disculpen, es que Dios los puede utilizar a ustedes para hacer un milagro, dígame. ¿Verdad que sí? ¿Son ustedes pecadores? ¿Cómo es esto? Dios utiliza pecadores para hacer milagros y no puede utilizar cosas inertes para hacer milagros. No, de hecho nos dice la Sagrada Escritura que con los pañuelos de Pablo la gente se sanaba. Claro, Dios ve la fe de aquella persona y le concede el milagro. ¿Quién hace el milagro? ¿Dios o el pañuelo? Por supuesto, lo mismo pasa con la imagen. El milagro lo hace Dios, pero Dios también quiere ver una muestra de fe. Por eso le pedían a los judíos que caminaran hasta la imagen de la serpiente de bronce y que fueran a verla. Y esa muestra de fe ocasionaba que Dios les concediera el milagro. Nosotros los católicos creemos que Dios concede el milagro, no que la Virgen María hace el milagro. Si bien es cierto, la Virgen María puede interceder, como lo hizo Moisés, y como lo hizo ella en las bodas de Caná, entonces María intercede y Dios hace el milagro. Amén. Bueno, yo recuerdo que cada vez que argumentaba yo algo, este hermano llegaba y me sacaba 5, 10 versículos que respaldaban la enseñanza de la Iglesia Católica. Yo llegaba y le hablaba en contra de la Virgen María y resulta que él me sacaba 10 versículos a favor de la Virgen María. Yo decía, pero ¿cómo puede ser esto? Si yo soy el que tengo la razón, yo soy el evangélico, yo soy el que creo en la palabra de Dios, ¿cómo es posible que un hermano católico venga y me saque más versículos que yo? Recuerdo que hablamos cualquier cantidad de temas. Hablamos sobre la autoridad de la iglesia y las Sagradas Escrituras son abundantes en demostrar que la iglesia tiene un orden jerárquico, en que hay un papa, así lo dice Mateo 16, 18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno jamás prevalecerán contra ella. Y para que no quede duda, ¿qué hace Jesús? Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que tú, Pedro, ates, atado quedará en el cielo. Y todo lo que tú desates, desatado quedará en los cielos. Yo recuerdo que yo ese versículo había leído cualquier cantidad de veces. Sin embargo, no lo había entendido hasta que ese hermano me lo explicó. Es claro que Cristo le está dando una autoridad. ¿O es que acaso si yo llego aquí y le digo a alguno de ustedes, vea hermano, estas son las llaves de mi casa. A quien usted deje entrar a mi casa es como si yo lo dejara entrar. A quien usted saque de mi casa es como si yo lo sacara de mi casa. Usted tiene la autoridad en mi casa. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Que le tengo confianza a esa persona para que hable en mi nombre. Claro, Cristo sabía que Pedro no iba a revelar cualquier cosa.
porque el mismo Señor Jesucristo le dijo a Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Jesucristo sabía que tenía la garantía del Padre del cielo que le iba a revelar al primer Papa, el apóstol Pedro, la revelación divina. Ahora nosotros, como católicos, lo entendemos. Yo eso no lo entendía. Son muchos los versículos que hablan a favor de un orden jerárquico, en donde hay obispos, así lo dice la Biblia, en griego episcopos, en donde hay presbíteros, a los que nosotros llamamos sacerdotes o curas. El título de ellos, según la Iglesia Católica, es el de presbítero, en donde hay diáconos, que son como un sacerdote, solo que casados. ¿Sabían eso? En la Iglesia Católica existe el orden sacerdotal ministerial, pero de casados. Lo curioso es que la mayoría de hombres que quieren dedicarse a la evangelización prefieren ser célibes. Y muchos andan criticando que es que a los sacerdotes hay que permitirles casarse. No, si la misma palabra de Dios también habla a favor del celibato. Yo recuerdo que toqué cualquier cantidad de temas. Hablamos de la comunión de los santos, hablamos de muchos temas, pero hubo un tema en particular, es el tema de la Virgen María. Recuerdo que yo llegué y le dije a este hermano, vea, hay un tema que ya yo me he estudiado muy bien y definitivamente yo no puedo compartir con la Iglesia Católica. Es el tema de la Virgen María. Recuerdo que este hermano llegó y me dijo, ay hermanito, vea, no me hable de ese tema, no me hable de ese tema. No ve que es mi favorito, me dice. Yo había visto todos los argumentos que normalmente se dan en contra de la Virgen María. Por ejemplo, ¿alguna vez a usted le han dicho que la Virgen María tuvo más hijos? Ah, esas yo me las sabía de memoria. Claro, porque al católico se le ha enseñado toda la vida que la Virgen María fue siempre virgen, que no tuvo más hijos. Y para mí era muy fácil llegar y sacar los versículos bíblicos que respaldaban que María tenía más hijos. Para mí era muy sencillo demostrar que María era una mujer común y corriente, como cualquier otra. Por lo menos así se ve en el ambiente no católico. Yo recuerdo que, yo le digo a este hermano que el único tema que definitivamente yo no voy a compartir es el tema de la Virgen María. Recuerdo que este hermano me dice, yo le voy a hablar a usted de la Virgen María, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde el primer libro de la Biblia hasta el último libro de la Biblia. Yo recuerdo que a mí se me pararon los pelos, literalmente, porque ya veníamos hablando de muchos temas. Yo llegué a ese lugar tipo 5:30, 6 de la tarde, y fui saliendo de aquel lugar casi a las 11:30, 12 de la noche. Imagínese usted. Yo llego y le digo a este hermano, no, pero es que Jesús rechaza a la Virgen María, ni siquiera la reconoce como madre. Recuerdo que este hermano me dice, la Virgen María está en las Sagradas Escrituras y es una orden venerar a la Virgen María. Yo recuerdo que le digo, ¿y dónde está eso en la Biblia? ¿En qué parte de las Sagradas Escrituras? Lucas, capítulo 1, versículo 48. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Por boca de la misma Virgen María, porque se ha fijado en su humilde esclava. Y desde ahora, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Palabra de Dios.
Me dice este hermano, lo dice la Biblia, ¿verdad que sí? Y yo, sí, lo dice la Biblia. ¿Usted cree en la palabra de Dios? Digo yo, sí, yo creo en la palabra de Dios. Entonces usted hace lo que le dice la palabra de Dios. Sí, yo hago lo que me diga la palabra de Dios. A ver, entonces diga conmigo, bienaventurada Virgen María. Y adivine qué tuve que hacer yo. Bienaventurada Virgen María. Repítalo otra vez, es que como que no lo escuché muy bien. Bienaventurada Virgen María. Ahora repítaselo a sus hermanos, a sus primos, a sus tíos, a sus hijos, a sus abuelos. Porque todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Claro, fueron muchos otros también los versículos. El ángel Gabriel, un arcángel, se le presenta a la Virgen María y le dice, salve, llena eres de gracia, el Señor es contigo. El ángel Gabriel le rinde honor a María. Isabel, llena del Espíritu Santo, proclama, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y cómo es que viene a mí la madre de mi Señor? Isabel estaba llena del Espíritu Santo. Quiere decir que lo que lo que Isabel está proclamando es movido por el Espíritu Santo. Ahora bien, ¿quiénes son los que llaman a María bienaventurada? La llena de gracia, la bendita entre todas las mujeres, ¿los católicos o los evangélicos? Entonces, ¿quiénes son los que están llenos del Espíritu Santo? Es más, si usted quiere llenarse del Espíritu Santo, como lo hizo Isabel, lo único que tiene que hacer es llamar a María bienaventurada, bendita entre todas las mujeres, la llena de gracia. Amén. Claro, fueron muchos los versículos que tocamos. Fue algo maravilloso. Para mí fue como cuando a Pablo se le presentó Jesucristo. Porque mi conversión no es como la de otros conversos. La mía fue de un solo, fue un boom, fue como si me botaran del caballo. Y cuando se me muestra toda la enseñanza de la Iglesia Católica desde la Biblia, es como si me hubieran quitado las escamas que se le hicieron a Pablo. Recuerdo que al final este hermano me tocó un tema. Él me empezó a preguntar, me decía, hermano, una preguntita. ¿Usted sabe qué es la Eucaristía? Entonces yo le decía, sí, claro que yo lo sé. Por dentro yo me pensaba, es simbólica. No, pero hermano, es que este tema es importante, me decía él. Es importante que usted lo sepa. Usted sabe de qué estaba hablando Jesús en la última cena. Y yo le decía, no, sí, claro, yo eso sí lo tengo bien claro. Es simbolismos. Vea, hermano, es que es importante que usted lo entienda, que lo conozca. No, yo eso lo tengo muy claro, le decía. Pero como él vio que ya era tarde, 11:30 de la noche, dice, bueno, hagamos una cosa. Le voy a dar el testimonio de Fernando Casanova, un ex pastor pentecostal, que no solamente fue un ex pastor de esos pastores que abren una cochera y ya hacen su iglesia. No, es que era un pastor formado. De hecho, él era profesor de teología evangélica, un cerebrazo de hombre. Pues resulta que este pastor dice que las Sagradas Escrituras le convencieron de que la Iglesia Católica es la iglesia que fundó Jesucristo. Amén. Yo recuerdo que me fui para la casa, estaba mi mamá y mi papá esperándome todavía. Llegué yo con el CD y me dice mi papá,
¿Y cómo le fue? Yo llegué y le dije, no pues, sí, como que usted tenía razón. Si la Iglesia Católica lo dice, es porque es cierto. Y se acabó. Amén. Recuerdo que, bueno, le digo yo, pero me dieron este CD para que lo viera. Era tarde, pero digo yo, voy a probarlo un momentito, nada más para verle el principio. Lo pongo y la cosa se puso buena. 2 horas de testimonio. Recuerdo que justamente Fernando Casanova tocó el tema de la Eucaristía, algo increíble, algo maravilloso. Yo no me lo esperaba, ni lo entendía, yo no sabía de qué era lo que me quería hablar aquel hermano. Pero cuando veo la explicación sobre la Eucaristía, la presencia real de Cristo en cuerpo, sangre, alma y divinidad en las especies del pan y del vino. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Recuerdo que eso fue un boom para mí. Termina el testimonio de Fernando Casanova. Yo me voy para mi cuarto, dispuesto a descansar. Abro el candado de la puerta, ingreso a mi habitación y me topo con la sorpresa de que en una mesita de noche que yo tenía, aparece un libro. Yo tomo aquel libro inmediatamente, lo veo y dice, Respuestas Católicas. ¿Quién me puso esto aquí? Me fui donde mi papá, que aún no se acostaba. Él se quedó conmigo viendo el testimonio de Fernando Casanova. Y le digo, pa, usted me puso esto en mi cuarto. No, Eddie, solo usted tiene llaves de su cuarto. En su cuarto nadie entra. Me voy donde mi mamá, que también nos había acompañado a ver el testimonio. Ma, usted me puso esto en mi cuarto. No, Eddie, usted sabe que usted tiene prohibido que nadie entre en su cuarto, es intocable. Y era cierto, solo yo tenía llaves. ¿Cómo llegó ese libro ahí? No lo sé hasta la fecha. Y de la misma forma que vino, se fue, misteriosamente. A alguien más está bendiciendo. Recuerdo que pasé aquella madrugada leyendo aquel libro con mis múltiples Biblias, comparando cita por cita todos los versículos de la Biblia que respaldan la enseñanza de la Iglesia Católica. Yo no lo podía creer, es que es impresionante la coherencia de la Iglesia Católica con las Sagradas Escrituras. No hay nada que se le escape, todo coincide. Claro, hay que leerla en su unidad. Para poder entender la Sagrada Escritura, yo no puedo leer un versículo por acá y otro por allá. Yo tengo que leerla completa, su total interpretación que le ha dado la Iglesia Católica. Para mí fue algo impresionante. Posiblemente usted se dirá por ahí, no, pero hay cosillas que yo no creo de la Iglesia Católica. O hay cosillas, enseñanzas que a mí no me parecen. Yo le puedo dar garantía de que lo que yo he visto en la Iglesia Católica no se encuentra allá afuera. No hay otra iglesia en el mundo que pueda tener la fidelidad que tiene la Iglesia Católica con la enseñanza de Jesucristo. Recuerdo que amanecí eran las 5 de la mañana, cuando terminé de leer aquel libro y de comparar todas las citas bíblicas. Cuando amaneció, yo amanecí siendo católico para la gloria de Dios. El Señor me ha dado cosas muy bellas después de que he encontrado la Iglesia Católica. No hablo de cosas materiales porque no, ¿verdad? O sea, eso no. Pero he podido ver el poder de Dios en la Iglesia Católica. Además, pues me ha dado un matrimonio sacramental, me ha regalado una esposa hermosa, bellos hijos, me ha permitido crecer en la fe dentro de la Iglesia Católica. Recuerdo que yo decía, ahora si soy católico voy a empezar a predicar la palabra de Dios, porque
Resulta que mi mamá, cuando yo estaba pequeñito, me decía, Eddie, Dios me lo mostró a usted y usted va a llegar a ser un predicador católico. Y yo decía, ¿qué le pasa a esa? ¿Ah? Porque yo chiquitito eso yo no lo comprendía. Yo no sabía que era que Dios le estaba dando visiones de lo que iba a suceder más adelante. Pero claro, yo digo, ahora sí, yo voy a llegar y voy a predicar en la iglesia católica. Y resulta que llego donde el párroco, ¿verdad? Y le dijo, padre, aquí estoy yo, para lo que usted quiera. Dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Vieras que tengo unas paredes ahí que hay que pintar. No se preocupe, yo le entro y empiezo yo a pintar aquellas paredes. Cuando vio el padre que no me estaba quedando muy bien, me dijo, vaya, mijito, otro día lo llamo. ¿Verdad? Pasaron casi 4 años para que me llamara. Y me dijera, Eddie, necesito que venga a dar catequesis. Necesito que dé formación. Mucho católico dice, es que a uno le cierran las puertas en la iglesia católica. Es que en la iglesia católica no lo dejan a uno que el espíritu fluya. No, yo he escuchado esas expresiones dentro de la iglesia católica. Pero es que hay un tiempo para todo. Dios tiene un tiempo para todo. Y Él sabía que yo necesitaba mucho más conocimiento sobre la iglesia católica, porque si había aprendido mucho aquel día, todavía me faltaba mucho. Y me sigue faltando mucho que aprender sobre la iglesia católica. Es que la iglesia católica es tan rica en enseñanza que no hay forma de agotarla. Ni los teólogos más eminentes que tiene hoy día la iglesia católica pueden decir que lo saben todo sobre la iglesia. Son 2000 años de enseñar la palabra de Dios. 2000 años de evangelizar a todas las naciones. No puede haber otra iglesia como la iglesia católica. Amén. Bien, yo termino nada más invitándolos a que se sigan formando. Que usted aprenda más sobre la defensa de la fe. Nosotros nos dedicamos a lo que es la apologética, es decir, a la defensa de la fe o a las respuestas de la fe católica. Nos basamos en un versículo bíblico, por supuesto, como todo en la iglesia católica. Dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Primera de Pedro 3:15. Dice así: estén siempre dispuestos para dar una respuesta a quien les pida cuenta de su esperanza, pero háganlo con humildad y sencillez. Palabra de Dios. Nuestro primer papa, el apóstol Pedro, nos enseña a dar respuestas sobre nuestra fe católica. Así lo dice Primera de Pedro 3:15. Nosotros deberíamos de estar respondiéndole a nuestros hermanos con humildad y sencillez. O sea, que yo he notado en el evangélico es que cuando usted le habla con claridad, empieza a respetar al católico. Un evangélico que ve que usted se forma, que usted lee la palabra de Dios y por sobre todo que tiene un testimonio de vida congruente con las enseñanzas de su iglesia, ese hermano va a empezar a cambiar la visión que tiene sobre los católicos. Si hubiera sido un católico cualquiera el que me hubiera predicado aquel día, posiblemente yo no estaría aquí, porque hubiera tenido un concepto de que no, era un pagano disfrazado de cristiano. Pero como era un hombre de testimonio de vida, yo dije, como que este sí es congruente con la enseñanza de su iglesia. Y lo respeté. Y por ese respeto es que hoy el Señor me ha permitido hoy estar aquí con ustedes, porque vi una persona de testimonio de vida. Nosotros los católicos, lamentablemente, a veces pareciera que tenemos un divorcio entre lo que creemos y lo que hacemos. Resulta que sí, creemos en la Virgen María, creemos en Dios, creemos en los santos, pero nos gusta vivir como el mundo nos enseña. Y lamentablemente eso sirve de pretexto para que nuestros hermanos
esperados. Ya no les llamamos separados, sino hermanos esperados, porque hay una promesa. Cristo le ha pedido al Padre que su iglesia debe de ser una. Y Cristo dijo que su iglesia se va a convertir en un solo rebaño. Nosotros estamos esperando a aquellos que se separaron en algún tiempo a que vuelvan. Y solamente a través de las respuestas y obviamente muchísima oración es que nuestros hermanos separados van a poder conocer la plenitud de la verdad.